te ofrecemos es una conciencia. Y a medida que te mueves dentro de esa conciencia, comienzas a percibir las cosas de manera diferente, lo que significa que atraes nuevas experiencias hacia ti, más expansivas y diferentes. Y a medida que experimentas estas cosas, se convierten en esa verdad y eso se expande. Me gustaría darle la bienvenida de nuevo a la campeona Sarah Landon. ¿Cómo estás, Sarah? Hola Alex, estoy tan feliz de estar aquí contigo nuevamente. Sí, ya sabes, estoy muy contento de tenerte de vuelta. La última conversación fue hace unos meses y al público realmente le encantó nuestra conversación y el consejo y la información que el consejo que llegó. Y nos tomó a ambos por sorpresa, por decir Sí. algo. Todavía recuerdo nuestros correos electrónicos y qué está pasando. Yo estaba como, no sé, hay una ola con esta entrevista y voy a montarla y vamos a ver a dónde va y sigue creciendo cada día y esta información está llegando a cientos de miles de personas en todo el mundo. Así que es por eso que en el momento en que dije que tenías que volver. Inmediatamente vamos a volver y vamos a hablar sobre el libro, por supuesto, La sabiduría del consejo. Sí. Y vamos a tener una charla con el consejo, que es uno de nuestros favoritos aquí en Next Level Soul. Así que puedes decirle a todos un poco acerca de quién eres. Y obviamente si quieres saber más, puedes hacer referencia al otro episodio, pero un poco sobre quién eres. Bueno, diría que soy una persona muy normal que vive una vida muy normal. Crecí en una familia cristiana muy cariñosa en una pequeña ciudad del medio oeste. Después de estudiar desarrollo personal, me metí en el mundo empresarial y la tecnología. Estuve en el mundo corporativo muchos años, viviendo una vida exitosa en toda regla. Pero por dentro, sabía que realmente no estaba viviendo mi propósito. No tenía idea de cuál era mi propósito. Si alguien me hubiera dicho que iba a dejar mi carrera corporativa y empezar a canalizar un grupo de seres no físicos, el Consejo de Maestros Ascendidos, habría dicho que tenía a la chica equivocada. Esa no soy yo. Pero renuncié a mi carrera corporativa y estaba siguiendo mi guía, deseando vivir mi propósito y mi potencial más alto, aunque no había descubierto cuál era. A través de una serie de experiencias divinamente orquestadas, de eventos y de reuniones, terminé llegando a una sesión de QHHT con una mujer que había conocido en una clase de yoga. La sesión se trataba de conectarse con tu yo superior para obtener respuestas acerca de tu vida y tu propósito. Y nunca podría haber imaginado que en ese proceso me abriría a la energía del consejo y a su increíble sabiduría. Si ves la primera entrevista, tuve una experiencia cuando falleció mi hermano en 2001. Esa fue mi primera comunicación con el espíritu o con alguien que había fallecido. Creo que el increíble amor que tengo por mi hermano y el querer conectarme con él después de esa experiencia mantuvo mi canal abierto, permitiéndome continuar alcanzando esa vibración. Había empezado a hacer lo que ahora se conoce como escritura automática. Antes, a medianoche, cuando estaba en mi carrera corporativa, esta energía me despertaba y comenzaba a escribir, pero no sabía de dónde venía. No era consciente de la canalización, no lo correlacionaba con lo que estaba haciendo. No sabía lo que era la escritura automática en ese momento. No sabía que podía elegir intencionalmente conectarme con mi hermano o recibir estos mensajes que ahora sé cómo se hace y lo enseño. Y mucha gente enseña que todos tenemos acceso, que todos canalizamos a nuestra manera. Y esto está disponible para todos. Tenía este profundo deseo de responder a las preguntas más grandes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo lo vivo? ¿Cuál es nuestro mayor potencial? ¿Qué es Dios? ¿Dónde está el cielo? ¿Sabes? Todas estas diferentes cosas que habían en mi interior.
Nunca podría haber imaginado que ese deseo y esa pasión por la sabiduría y las respuestas me llevarían a ser en realidad el canal a través del cual pasan toda esa sabiduría y esas respuestas. Pero desde el primer momento en que recibí el consejo, el amor, la energía, la información, solo quería más y más y más de ello. Y así, un practicante de QHHT se convirtió en mi mejor amiga y cada par de días pasábamos por el proceso meditativo para traer el consejo. Ella hacía las preguntas, lo grabábamos y la información simplemente empezó a cambiar mi vida. Cuando la apliqué, empezó a cambiar mi vida y la de ella. Lo compartí con otras personas y sus vidas se transformaron por completo. Y aunque en ese momento mi mayor temor absoluto era compartir con mi familia, con el mundo, con mis antiguos clientes y mis socios corporativos que ahora estaba canalizando. Quiero decir, despeja una habitación. Sí, sabes, te diré, Alex, las cosas han cambiado. Y es por lo que haces. Es por todos los increíbles oradores que tienes en tu programa, la gente que se está despertando a un ritmo acelerado y está buscando esta información. Están teniendo experiencias y puede que no tengan a nadie en su círculo de amigos y en su vida familiar que entienda lo que están pasando. Y es por eso que tu programa es un éxito tan increíble. Ciertamente gracias a ti, gracias a tu energía y a tu luz. Pero también estás conectando a la gente con las respuestas que están buscando. Y eso es lo que hace que sea muy popular y accesible. No tengo ningún problema en hablar con cualquiera sobre lo que hago. Solo creo que hay que entender dónde están, ¿verdad? No entro en una habitación y digo, hola, canalizo un grupo de seres no físicos, maestros ascendidos, que están aquí para darte una mayor perspectiva de tu ser humano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta? Esto es McDonald's, ¿por qué está aquí? Sí, eso es. Exacto. Pero hay muchas veces en las que comparto con alguien, ayudo a la gente a ponerse en contacto con su yo superior y su propósito. Comparto un poco sobre mi experiencia cuando falleció mi hermano y la gente está abierta, la gente está buscando esto, la gente quiere esto, quieren más. Puede que hayan estado siguiendo algunos maestros espirituales durante algún tiempo y están listos para más. Y tú les estás trayendo y conectando con estos seres increíbles de todo el mundo que pueden ayudarles a guiarles hacia mí. Como estábamos hablando antes, esta sabiduría cambió mi vida por completo y no puedo dejar de compartirlo con el mundo porque veo a la gente a diario, recibo correos electrónicos y mensajes en mis programas, en mis cursos, en mis clases del máster y la gente dice que esto ha cambiado su vida completamente. De hecho, ayer comencé un nuevo canal de grupo que hago de vez en cuando para llevar a la gente a través de la experiencia de abrir su propio canal y conectarse con la sabiduría superior. Allí conocí a esta mujer o la escuché hablar en una de las llamadas de la comunidad de mi curso y acababa de perder a su hijo en enero, creo que de 18 años, que era su mejor amigo, su alma gemela. Esta mujer ahora está en total paz, ahora está en total armonía. Sabe que su hijo está con ella en cada momento, está ayudando a otras madres a abrirse y conectarse con sus hijos en el otro lado. Ella lo está canalizando en cualquier momento. Cuando ella quiere, ella está recibiendo mensajes de él. Sabe que él está ahí, sabe que él es ahora su guía en el otro lado y eso es solo una parte. Hay tanto poder en ese tanto amor al que nos abrimos cuando vamos más allá de la ilusión de la separación. Desde la última vez que hablamos he tenido muchas experiencias en mi propia vida. A mi padre le diagnosticaron cáncer en fase 4, mi perro de 14 años falleció y he pasado por muchas otras cosas, pero puedo decirte que esta sabiduría funciona perfectamente y que no experimenté ni un momento de reacción inconsciente, dolorosa, emocional o molesta. Es hermoso si lo permites. Para mí, la sabiduría del consejo
es lo que me ha ayudado a llegar a este lugar en mi vida. Podemos navegar a través de esas cosas con amor y todos somos way showers de lo que es posible. Y ciertamente estás sacando eso a la luz con todo el trabajo que estás haciendo, Alex. Te lo agradezco mucho. Eres muy amable al decirlo y mis condolencias por todo lo que has pasado en los últimos meses. Todos pasamos por cosas a lo largo de la vida, pero ya sabes lo que estabas diciendo antes, que era es muy interesante, es que he estado haciendo este trabajo, yo también estaba aterrorizado de salir del armario, si se quiere decir, pero cuando empiezo a reunirme con amigos, ahora empiezan a preguntarme sobre ello y son mucho más abiertos en las conversaciones. Incluso hay gente de la industria de cine que se acerca y me dice, oye, ¿podemos hablar de esto? Y estas conversaciones profundas, oscuras y largas y sinuosas sobre la espiritualidad y el tejido de la realidad, la física cuántica y la reencarnación y todo este tipo de cosas. Y ellos dicen, muchas gracias por esta conversación. No puedo hablar con nadie sobre esto. No puedo encontrar a otras personas con las que pueda tener una conversación tan estimulante y profunda. Y dicen, tu programa es algo que es como arreglar, ¿sabes? Si por lo menos el mundo, si estás en una parte del mundo donde no hay nadie que te entienda de lo que estás hablando, si esa es la belleza de lo que YouTube y el podcasting hace, em, estoy muy agradecido por invitados como tú que hagan lo que hacen y yo solo desempeño mi papel en la vida. Estás haciendo un trabajo increíble. Así que quería traer al consejo con el que me encanta hablar, siempre son geniales. Tengo un montón de preguntas difíciles. Adelante. Preguntas espirituales profundas y también, por cierto, la última vez que hablamos, leí todos los comentarios, así que la gente estaba como, oye, puedes preguntarle esto o puedes preguntarle esto y algunas de estas preguntas este tipo de preguntas son difíciles. Es como, esto es interesante ver lo que el consejo tiene que decir y estoy deseando escuchar lo que dicen. Así que cuando estés lista, querida. Impresionante, sí. Vamos a traerlos aquí. Así que si me estás viendo canalizar por primera vez, solo tomo unas 3 respiraciones profundas y comenzarán con un mensaje para nosotros y luego irán a tus preguntas, Alex. Y para mí, mi conciencia no deja mi experimento, lo experimento todo desde un nivel mucho más alto de conciencia, pero soy consciente de todo lo que está pasando. Mis ojos están cerrados y realmente eso me ayuda a concentrarme, porque ellos traen tanta información que la traen demasiado rápido. Así que eso me ayuda a concentrarme. Así que si te parece bien, si estás escuchando, cierra los ojos y si estás en un lugar donde puedas hacerlo, siente la energía, solo déjala entrar, no tienes que descifrarla, simplemente siéntela. Aquí vamos. Estamos muy contentos y encantados de tener la oportunidad de hablar con ustedes en este hermoso y glorioso día. Y les recordamos que nuestras palabras son importantes. Esta es una experiencia vibracional para recordar la verdad de quiénes son realmente y por qué están aquí y todo lo que pretenden cuando eligieron esta magnífica experiencia de vida. Porque te aseguramos que tu vida está destinada a ser muy buena para ti. No podríamos estar más emocionados por lo lejos que han llegado y por lo que está sucediendo. No solo es su vibración y su conciencia y cómo están convocando más energía que nunca, sino cómo su colectivo se está abriendo, permitiendo que la vibración, la frecuencia y la energía que está disponible llegue. Ahora va a ser una aventura épica, ahora y por siempre para ustedes. Bueno, nunca tuvo que haber ningún trabajo duro. No viniste aquí para luchar, ni para sufrir, ni para sacrificarte. Pero en tu experiencia de estar en un nivel de conciencia
al que nos referimos como la tercera dimensión de separación, crees en la carencia, crees en tu limitación, te aferras al miedo, te percibes como separado. Y aquí es cuando tienes que empujar y hacer un esfuerzo, tratar de resolverlo y luchar. Diríamos que están tratando en el conocimiento, más allá incluso de intentar arreglarse a sí mismos, curarse a sí mismos y arreglar a los demás, sino en el conocimiento de que son amor puro. Y a medida que entran en ese conocimiento, ese estado del cielo en la tierra o una nueva realidad terrestre, hay más alegría, más amor, más paz, más libertad, más de todo lo que son. Esta es una gran aventura y no podríamos estar más emocionados por ustedes. Así que escuchemos tus preguntas difíciles. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Yo también estoy emocionado de hablar con ustedes. Mi primera pregunta es, ¿qué es la tercera dimensión? De hecho, no pretendemos crear ninguna jerarquía, pero lo que te ofrecemos es una conciencia. Y a medida que te mueves dentro de esa conciencia, comienzas a percibir las cosas de manera diferente, lo que significa que atraes nuevas experiencias hacia ti, más expansivas y diferentes. Y a medida que experimentas estas cosas, se convierten en esa verdad y eso se expande. Así que no se trata de tu mente lógica, que lo comprenda todo, sino de permitirle entrar en ese nivel de conciencia que te permite una experiencia de vida extraordinaria. Al percibir las cosas desde una perspectiva más grandiosa de todo lo que es posible para ti. Por lo tanto, esto no es una jerarquía, pero para la mayoría de la conciencia humana colectiva, esta es una vibración o una frecuencia donde están en la tercera dimensión de separación. Experimentan la creencia de estar separados de su fuente divina, separados unos de otros, separados de lo que quieren, separados del dinero que quieren, de la salud que quieren, de la relación que quieren. Y así están jugando con la energía y la forma desde una tasa muy lenta de vibración. Y esa frecuencia, creyendo que son sus circunstancias y sus condiciones. A lo largo de la vida, comienzas a hacerte la pregunta, que a menudo puede surgir después de haber perdido un trabajo, una relación o un ser querido, o después de haber tenido algún tipo de experiencia que comienza a hacer surgir la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y es en realidad un estado elevado de conciencia. Ya sabes que no eres tú, que no eres tus condiciones y tus circunstancias. Y comienzas lo que nosotros y muchos de ustedes llamarían este viaje del despertar. Para algunos, este viaje es muy rápido, para otros lleva muchos años. Para algunos es bastante turbulento y para otros es hermoso. Puedes elegir, pero entonces pasas a la cuarta dimensión, lo que llamamos transformación. Te das cuenta de que no eres tus circunstancias, que no eres tus condiciones, que puedes arreglarlas, que puedes cambiar las cosas. Así que te mueves de este estado de transformación, arreglando cosas, cambiando cosas, sanando cosas, procesando cosas, liberando cosas en tu cuerpo, en tus finanzas, en tus relaciones, y te mueves a esta dimensión de transformación. Muchos de ustedes han estado en la cuarta dimensión durante muchos años y están listos. Y es hora de que se muevan completamente a la quinta dimensión del cielo en la tierra.
una nueva tierra de amor puro, desatando la magia de todo el universo en tu vida para vivir una experiencia extraordinaria, magnífica, más allá de cualquier cosa que hayas creído posible, llena de la magia más increíble de milagros y experiencias divinamente orquestadas cada día. Pero la puerta de entrada de la cuarta dimensión a la quinta es dejar ir el juicio. Todo juicio de ti mismo y de otros, de las circunstancias y condiciones del mundo. Otros tienen circunstancias y condiciones de lo que está pasando en el mundo. Es decir, su respuesta inmediata es, oh, eso es terrible. No debes juzgar las cosas como malas o buenas. Debes comprender tu poder para entrar en el momento y elevar tu conciencia a una perspectiva más elevada. Al elevar tu conciencia a una perspectiva más elevada, inmediatamente empiezas a convocar más energía de la fuente para que tome forma en tu experiencia, de lo cual hablaremos más adelante. Cuando a alguien le sucede algo, como que hoy le duele la espalda, y tú inmediatamente entras en, oh, ¿qué pasa? Hay algo malo en mí. Y tu juicio inmediato es, ¿qué está mal? ¿Qué hice mal? Cuando observas los acontecimientos del mundo y reaccionas y te desencadenas o te resistes, cuando estás en una relación con alguien y tratas de arreglarlo, tratas de arreglarte a ti, tratas de cambiarlo, todo esto viene del juicio. Entendemos por qué, pero no es así como pretendes navegar en esta increíble experiencia humana. Eres un creador dentro de tu propia creación y todos los demás también lo son. Cuando entiendes tu integridad, tu perfección, que estás completo y curado, entonces comprendes que todo lo demás también lo están. Cuando tienes una experiencia que llamamos realización, en la que entras el momento y vas a integrar cada parte de ti en este momento tan plenamente que estás totalmente saciado. Bueno, estás lleno de todo lo que está en este momento. No quieres abandonar este momento a momento. Es tan pleno, tan expansivo, tan increíble, y entonces el siguiente momento es solo una expansión de eso. Y el siguiente momento es una expansión de eso. Eso es la realización. Y en la realización es donde el pasado se cura. Estás completo, integras cada parte de ti, llegas a este lugar de amor puro y desde ahí tu bienestar y tu abundancia están asegurados. Hay algunas cosas que los humanos hacen que los enredan en la tercera dimensión. La número 1 es creer que no eres digno, que aún no eres suficiente. Tienes que salir y ganar cierta cantidad de dinero y entonces será suficiente, entonces valdrás. Juegas con tu bastón y hasta que no sepas que eres digno y que eres digno de tenerlo todo, no te permitirás plenamente la experiencia del amor puro que eres. Lo otro que hacen los humanos es negar su poder. Sucede algo y reaccionas. Alguien dice algo que no te gusta y entras en resistencia o reacción. Alguien que quieres no está ahí y creas resistencia. Cuando te resistes a algo, te resistes a todo. Cuando sabes que tu poder está en todo, en el momento, ahora, es todo tu poder y está en todo en el momento. Y dejas de regalar tu poder. De hecho, si sientes resistencia, si reaccionas, si te disparan, debes preguntarte, ¿de qué manera estoy regalando mi poder? ¿De qué manera estoy creando una creencia o una historia en este momento de que soy indigno?
Y la tercera cosa que los humanos hacen sin saberlo es negar el amor por uno mismo. Esto puede llevarte a la realización plena y al cielo en la tierra para siempre. Para ir más allá de la tercera dimensión de la separación y entrar plenamente en la quinta dimensión del amor puro, sé consciente de cómo niegas el amor por ti mismo. Sé consciente en el momento de cómo estás volviendo a una vieja historia de lo que alguien te dijo. Vuelve en ese momento y ámate a ti mismo. Y di lo que le dirías a ti mismo como el amor divino consciente que sabes que eres. Esto es también cierto en el proceso de creación. Cuando entras en tu imaginación, sientes algo como un potencial y una posibilidad. Sientes la experiencia de ello profundamente. Tal vez sea tener un gran flujo de abundancia en tu vida. Y entonces vuelves a tu día a día y dices, estoy arruinado, no tengo dinero, nunca he tenido suficiente en mi cuenta. En ese momento, estás negando la realidad que has creado. Pero se está moviendo en tu experiencia porque eres un poderoso creador de tu realidad. Y podemos ampliar esto más. Entiende esto. Tu conciencia, el nivel de conciencia en el que estás, determina el nivel de energía de la fuente de energía, la fuerza de Dios en la forma. La conciencia mueve la energía a la forma, lo que simplemente explica por qué es tan difícil cuando estás en una tercera dimensión de conciencia inferior o incluso cuando estás en la cuarta dimensión de transformación, tratar de arreglar las cosas o arreglar todo lo demás. Cuando entras en el nivel más alto de conciencia, en ese momento estás abriendo completamente y convocando la energía de la fuente, permitiendo la energía de la fuente. Sabrás que estás haciendo esto porque sentirás la alegría, te sentirás elevado, sentirás amor, te sentirás apasionado, inspirado. Eso es permitir la energía. Esa energía puede hacer lo imposible. Puede crear milagros, puede orquestar divinamente manifestaciones increíbles para ti. Puede traer la experiencia de la verdadera creación en forma en cualquier momento. Por eso es importante que recuerdes, la conciencia mueve la energía. Si no te estás sintiendo muy inspirado, si estás sintiendo que las cosas son difíciles, es probable porque tu vibración, el estado en el que estás de resistencia en tu vibración, estás en un nivel más bajo de conciencia y no estás convocando mucha energía. Tu cuerpo sabe que es un conducto para la energía de la fuente. Por eso puedes sentirlo en tu cuerpo y se siente tan horrible para ti. Todo esto tiene sentido para ti. Sí, lo tiene. Tiene todo el sentido del mundo. Muchas gracias por esa respuesta. Ahora, tenemos cada uno de nosotros un destino y un propósito en esta vida. Y si lo tenemos, también podemos estropearlo por el camino. Respondo esto de varias maneras. ¿Puedes meter la pata? No realmente. ¿Puedes hacerlo mucho más difícil de lo que pretendías? Tienes el libre albedrío para elegir. Y muchos lo hacen más difícil de lo que se debe, porque se niegan al amor a sí mismos. Niegan su poder o están negando que son dignos de las experiencias que quieren tener. Estás aquí para elegir. Estás aquí para elegir. Y lo explicaría como una metáfora. Si coges una semilla de una tomatera y la pones en la tierra, esperas que crezca una tomatera. Sabes de hecho que eso es lo que va a crecer allí. No plantarías una semilla de tomate y esperarías que creciera una patata. Tú tienes un destino. Colocaste una semilla dentro de tu corazón cuando elegiste esta experiencia humana. Estás codificado.
todo está dentro de ti. Tu destino está dentro de ti. Lo que determina lo grande que se hace esa tomatera es el entorno, cómo la nutres, el agua, la luz del sol, la tierra. ¿Pero qué es eso? Son tus pensamientos, son tus historias, son tus creencias, es tu vibración, es tu nivel de conciencia. Es cuánta energía estás permitiendo, cuánta energía que reciba esa planta de tomates determinará cuán grandes y frondosos serán esos tomates. Tienes un destino. Realmente no puedes equivocarte. Puedes hacértelo realmente difícil. Tienes sueños en tu corazón. Los colocas allí. Si no los estás viviendo plenamente en algún lugar, no crees que seas digno de ellos. No crees que tienes el poder. Estás negando el amor por ti mismo, lo que te está limitando la energía de la fuente que fluye a través de ti hacia la forma. Tu destino vendrá a ti, en tu alegría, en tu amor, mientras brillas, mientras permites ser todo lo que eres. Cuando vives, crees y amas plenamente y te permites ser todo lo que eres, tu destino vendrá a ti. Será sin elección. La energía y la luz te guiarán en cada paso del camino. En última instancia, estás aquí para darte cuenta, para llegar a la realización, de recordar quién eres realmente y que estás aquí para jugar, crear y divertirte. Tú eliges las experiencias que quieres tener para ti. Y una vez que entras en ese lugar de realización, todo se expande. Vas más allá. Un mundo completamente nuevo se abre ante ti. Vives realmente en una experiencia de paraíso, donde quiera que estés. Y lo que solía ser horrible, tienes una perspectiva mucho más grandiosa de la hora. Tienes una conciencia, tienes una capacidad de percibir. Y la experiencia de vivir tu destino es un momento a momento, estando totalmente saciado en todo lo que eres, la alegría y la diversión que estás experimentando. Mientras creas más y más y más, ¿esto tiene sentido para ti? Eso tiene mucho sentido. Ahora, planificamos nuestra vida antes de encarnarnos y si lo hacemos, hay seres o, a falta de una mejor palabra, personas que nos ayudan en el otro lado. Así es. Y esta es la prueba de ello. Estamos de este lado o permanecemos en esta dimensión de conciencia mientras ustedes los guían para que siempre podamos traerles una perspectiva más grandiosa que tal vez no puedan percibir a través de sus sentidos humanos. Tienen una cantidad insondable de seres enfocados en ustedes, guiándolos, apoyándolos, amándolos y alineados con la verdad de ustedes en cada momento. Y todos los demás también lo hacen. Sí, tienen un plan, pero también saben que esta es una experiencia de libre albedrío. Y están muy emocionados. Esto es lo mejor que está sucediendo en cualquier lugar de la Tierra en este momento. Lo que están experimentando y quieren estar aquí para ello. Esta es la mayor transformación de la conciencia humana que ha ocurrido en cualquier vida. Este es el mayor despertar de una especie a un ritmo acelerado que jamás haya ocurrido. Y ustedes querían estar aquí para ello. Querían ser parte de ello debido a su gran amor por la humanidad, los animales o su amada tierra.
están aquí por su gran amor. Sabían que este era el gran despertar. Sabían que esta sería la gran transformación de la conciencia en la tierra. Sabía que una especie entera iba a despertar al amor que son. Y querían ser testigos de ello en un cuerpo físico, con sus increíbles sentidos humanos, por la alegría de ello, por la magia de ello, por el poder de ello. Así que sí, tenían un plan. Y vivir sus vidas al máximo, sea lo que sea que eso signifique para ustedes. Es lo más grande que podrían hacer por su amada familia humana. Trascender de la separación, el miedo, la carencia, la limitación, el sufrimiento, la lucha, a la paz, a la alegría, el amor, la armonía, la libertad, abundancia, el bienestar. Es lo más grande que pueden hacer por su amada familia humana. A medida que exploran su imaginación, experimentan manifestación y nuevos niveles de creación, ven en toda la humanidad con mayores potenciales y posibilidades que están disponibles para todos. ¿Responde esto a tu pregunta? Lo hace. Ahora, ¿cómo afectan nuestras vidas pasadas en esta vida? Bueno, para la mayoría de ustedes usan sus historias de sus vidas pasadas para obtener poder en esta vida y en este momento. Les daré un ejemplo. Alguien dice, tuve una vida pasada donde fui apedreado por decir esta verdad. Así que voy a ponerme en el mundo y compartir mi verdad y mis mensajes, pero no puedo avanzar debido a lo que sucedió en mi vida pasada. Diríamos que no hay una diferencia entre lo que llamas una vida pasada o años más jóvenes en esta vida. Eres un creador dentro de tu propia creación. Eres un creador poderoso. Eres un ser multidimensional. Todas las cosas están sucediendo ahora. Obtén tu poder de vuelta en este momento. Y le dijimos a esta persona, ok, entonces vuelve a esa vida pasada y levántate. Y di, no, esto no está pasando. Deja tus piedras. Estoy aquí como amor puro. Mírame a los ojos, como yo miro en los tuyos. Tú eres amor puro. Eres divino. Esto no está sucediendo. Deja tus piedras. Vayan a casa y véanse, parados allí, en su poder, tan movido por el amor, por la energía que sientes en cada célula de tu cuerpo. Y sonríe. Así de poderoso eres. ¿Comprendes? Lo hago. Y esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Por qué querría un alma reencarnarse en una familia abusiva o una relación abusiva o tener algún tipo de enfermedad física o impedimento o minusvalía que la torturaría esencialmente durante la vida? ¿Por qué alguien querría eso? Bueno, primero te diremos que siempre causarás tu propio sufrimiento. Cuando piensas que sabes lo que debe ser el viaje de otra alma. Tú has elegido esta vida. Y tu viaje alineado con tu alma es lo más importante aquí. Hemos traído una comprensión de lo que nos referimos como los 11 roles espirituales del alma.
mensajera, elevadora, dadora de caminos, conectora, que muy bien a la guía, muchas otras cosas. Pero uno de estos roles es el transformador. A menudo eligen venir a familias donde hay patrones o generaciones de abuso, tal vez de alcohol, drogas, hay negatividad, abuso físico, sexual, y ellos despiertan a su poder y dicen, no más, esto se detiene conmigo. Y al darse cuenta y entrar en su poder y recordar quiénes son realmente, transforman generaciones de patrones negativos. Y muchos de ustedes han elegido eso. Desde su perspectiva más elevada, usted sabe. Usted es solo amor. Usted sabe, solo hay amor. Y usted sabe la verdad del otro. Pero como a menudo las personas heridas que hacen daño a la gente suelen ser personas que han sido heridas a sí mismas o que hacen daño a los animales y eran poco conscientes de su impacto. Para alguien que viene con lo que usted llama una situación trágica, por ejemplo, no hace mucho tiempo, en tu experiencia humana, tener un hijo con síndrome de Down era algo que se quería evitar. Sin embargo, si alguna vez has estado cerca de un niño con síndrome de Down o de un adulto con síndrome de Down, es probable que te encuentres con uno de los seres más felices y cariñosos que hayas conocido. Y está claro que nada ha salido mal. Hace poco nos preguntaron por un niño al que diagnosticaron con una enfermedad terminal. Y puedes mirar eso y decir, oh, eso es terrible. Pero la verdad de todo es el amor. La verdad de ese niño es el amor que ha traído al mundo, el amor que es. Y no tienes ni idea de si ese niño, la elección de salir adelante es para apoyar y guiar a sus padres a su propio despertar y realización, para que puedan trascender a la ley pura. Cuando lo miras desde esa perspectiva, si puedes permitirte los potenciales y las posibilidades de cómo esto está sucediendo para ti, y es un regalo, en ese momento te abrirás y recibirás todo lo que esta experiencia tiene para ofrecerte. ¿Responde eso a tu pregunta? Lo hace. Ahora, ¿qué pasa con un alma una vez que decide que ha terminado con esta vida? Literalmente como estamos muertos aquí, el cuerpo muere, vuelven, tengo varias experiencias cercanas a la muerte, así que tengo una idea desde su punto de vista de lo que sucede en el otro lado, pero me encantaría escuchar tus pensamientos de lo que le sucede al alma, a dónde va, cómo pasa el rato, espera a las otras vidas, ¿qué pasa? Bueno, primero nos gustaría hablar del proceso de transición en su planeta. Muchos nos han preguntado cómo se erradica el cáncer u otras enfermedades terminales. ¿Cómo se deshacen de todo eso? Y nuestra respuesta a eso es, mientras las almas sigan contrayendo cáncer como su forma de transición fuera del cuerpo físico, siempre tendrán enfermedades terminales. Cada uno de ustedes
incluyendo nuestra especie animal, tiene la habilidad de liberar pacíficamente la densidad del cuerpo y la transición a lo no físico, sin dolor, sin sufrimiento, sin trauma. Solo vuestra conciencia de esto empieza a cambiar todo. Diríamos que es como una llamada que el humano empieza a sentir. Pero es tiempo para la siguiente gran aventura, que es tiempo de moverse hacia dimensiones superiores de conciencia, donde el cuerpo no es necesario. Empieza a sentir esto e incluso se entusiasma por esto. Va a sus seres queridos y les dice: me espera una gran aventura. Voy a hacer mi transición. Estoy muy emocionado. Los quiero. Siempre estaré con ustedes. Voy a cambiar a una forma no física, pero voy a estar más con ustedes de lo que podía estar cuando estaba en forma física. Y sería aceptado. Y sería celebrado igual que el nacimiento. De hecho, el nacimiento es mucho más parecido a la muerte. Y la muerte es mucho más parecida al nacimiento. Lo celebrarías, lo entenderías, porque no creerías en la ilusión de la separación. La persona empezaría a sentir, o incluso más, o el animal, hasta que tal vez llegaran al lugar en el que estuvieran un poco en este mundo, pero mucho más allá, en el otro lado. Podrían tumbarse en el suelo, bajo su árbol favorito y cerrar los ojos. Respirar profundamente, sintiendo una suave contracción en el cuerpo. A medida que el alma libera suavemente el cuerpo en la tierra y se traslada plenamente a lo no físico. ¿Qué experimentó el alma en ese momento? Bueno, probablemente ya han empezado a sentirlo un poco, pero es puro amor, amor menos puro, libertad total. La unidad lo era todo. Resurges de nuevo a la conciencia y a la energía que eres. Todavía eres conciencia. Muchos experimentan una luz. Muchos experimentan un túnel de luz. Pero eres tú, esa luz que ves. Eres tú la luz. Eres tú. Es tu luz. Muchos tienen una experiencia. Si fueran de los que creen fuertemente en una religión en particular o en lo que sucede en el momento de la muerte, experimentarán que, al igual que cuando tienes un sueño hermoso que es tan real, tendrán esa experiencia en el momento de la transición. Y entonces resurgirán plenamente en la fuente. El Dios, lo divino que son, debido a sus mecanismos de percepción. Lo que ven, lo que oyen, lo que saborean, lo que tocan, lo que huelen y lo que piensan es un mecanismo de percepción. No pueden experimentar completamente o incluso explicar o entender que ustedes son la fuente y pueden experimentarse a sí mismos como una unidad absoluta con la fuente y pueden experimentarse a sí mismos como una expresión única de la fuente. Cada uno de ustedes en forma humana
también es una fuente y siempre puede resurgir plenamente en unidad con la fuente. Mientras también es una expresión única en forma física. El alma puede hacer lo mismo. El alma puede expresarse como una guía para alguien que aman en la tierra, mientras también conocen su absoluta unidad con la fuente. Así que incluso tu alma, a medida que se mueve, y eso es como realmente te lo explicaremos, va a una dimensión superior de conciencia, donde estás en una vibración o una frecuencia que ya no es estar en forma física, pero sigue siendo energía de conciencia en luz. Y porque todavía eres una conciencia, puedes enfocar tu energía en el pájaro que vuela y se sienta al lado de tu ser querido. Y ellos piensan en ti durante esa transición. Ellos conocen tus energías allí. Te has enfocado a través de tu conciencia, la energía que eres en este pájaro. Pero mientras están sentados con tu amado humano en el otro lado, esto sucede todo el tiempo. Así que el alma entonces elige ir al bar, si está allí, si es en lo que quieren enfocarse, porque allí no hay absolutamente ningún retraso en la creación. Siempre están creando. Explicaríamos la sexta dimensión como la dimensión de lo que llamarían su imaginación o un hermoso estado de sueño. Todavía no hay forma. Todavía estás imaginando cosas con forma. Podrías imaginar árboles, rosas y seres de luz. Podrías imaginar una cascada dorada, pero todavía estás en la sexta dimensión, imaginando forma. Hay muchas otras dimensiones superiores de conciencia, donde no es en absoluto una jerarquía, es una experiencia. Cuando uno empieza a enfocarse más allá de la forma, hay un reino completamente distinto. Pero de nuevo, esto es una gran aventura. Especialmente cuando te permites a ti mismo la conciencia de quién eres realmente y lo que es posible y vives desde ese lugar. ¿Te parece lógico? Es una gran respuesta, mi amiga. Aprecio eso. Eso fue maravilloso. Ahora, otra pregunta que me hacen todo el tiempo es, ¿por qué hay tanto dolor asociado con el aprendizaje de lecciones en una vida? Bueno, no decimos que estás aquí para aprender lecciones, estás aquí para jugar, crear y divertirte, estás aquí para expresarte plenamente. Estás aquí para expandirte. Y estás aquí para elegir las experiencias que quieres tener. Esta es una experiencia de libre albedrío. Eres muy libre. Así que si crees que estás aquí para aprender lecciones, siempre habrá más lecciones. Si piensas que solo aprendes de las lecciones difíciles, entonces tus lecciones serán difíciles. Cuando entras en la conciencia y empiezas a percibir que no estás aquí para aprender lecciones, sino para jugar, crear, divertirte, expandir, expresarte y elegir las experiencias que quieres tener, entonces esa será tu experiencia. Si uno cree que está aquí para pagar algún karma terrible del pasado, eres un creador dentro de tu propia creación. No hay juicio de nuestra parte, nunca sobre lo que elijas de tu experiencia. Pero venimos por nosotros mismos, para que no olvides quién eres realmente, el poder que tienes y que eres un creador dentro de tu propia creación. Traemos una conciencia para que percibas más allá de la limitación y te expandas hacia una perspectiva más grandiosa de lo que es posible. Lo que muchos creen, ya sea consciente o inconscientemente, es que la vida es dura. La vida es difícil. Tienes que trabajar duro, luchar y sufrir. Te va a tomar 50, 60, 40 años u 8 años de la vida. Se trata todo de sufrimiento. Nada de esto es verdad, al menos que lo creas. Y por lo tanto, creas la experiencia de ello.
Ok, déjame preguntarte esto entonces. ¿Cuál es la idea del karma entonces y entender el significado de que si haces algo en esta vida, el alma buena elige equilibrarse y experimentar algo para aprender una lección en esta vida para no hacer eso? ¿Cuál es tu opinión de ello? Bueno, en el momento en que vuelves a emerger en lo no físico, podrías llamarlo en ese estado entre vidas. Sabes quién eres. Eres Dios, eres divino. Solo hay amor. Conoces la verdad de ti mismo, conoces la verdad del otro. Entiendes que esto es solo un juego de conciencia. Todo depende del nivel de conciencia. Comprendes lo que ocurre en las dimensiones inferiores de conciencia. Comprendes cuando uno está en una experiencia de completa separación de sí mismo y de su fuente. Ahí es donde se produce el daño, a uno mismo más que nada, pero sí el daño a los demás o a los animales. Entonces, no es que el alma quiera volver y escribir el mal o luchar o sufrir por esta cosa terrible que hicieron, pero pueden querer volver y experimentar y despertar y realizar en forma física el amor y la verdad que realmente son. Así es como mejor podemos explicártelo. ¿Tiene sentido? Lo tiene, lo tiene. Nos preguntaste antes sobre seres específicos. Cada ser tiene una firma vibratoria única. Cuando te expresas con esa unicidad, tienes esta firma vibracional. Así que cuando entras en forma física, percibes a través de tus sentidos físicos lo que ves, lo que oyes, lo que saboreas, lo que tocas, lo que hueles, lo que piensas. Tu firma vibracional, aunque no puede ser realmente interpretada a través de los sentidos físicos, es conocida por todos los demás en el planeta, no importa dónde estén. Lo mismo ocurre con los animales y con lugares. Todos tienen firmas vibracionales, así que seas consciente de ello o no, lo que realmente está pasando es que la energía y la luz te están guiando y realmente estás eligiendo reconectar con este ser cuya firma vibracional conoces. Y literalmente atraes al otro a la misma experiencia de reconexión, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. ¿Te parece lógico? Lo tiene. ¿Cómo despertamos dentro de este sueño? Bueno, ¿cómo despertaste? Ah, leí un libro que inició el camino. Leí la autobiografía sí, me pareció sentir la verdad. Leí la autobiografía de Yogananda y ese libro abrió las ideas y pensamientos en mi cabeza que me mantuvieron yendo por ciertos caminos. Y mientras seguía por ese camino empecé a despertar en más y más hasta el punto en que empecé a mostrarme así. Y luego en el último año y medio la cantidad de despertar que he hecho puramente interactuando con almas en plural como ustedes o entidades como ustedes en mi show, he absorbido una inmensa cantidad de información que de nuevo me está recordando quién soy realmente. Pero eso era un punto de partida, podría ser un libro, podría ser un millón de diferentes cosas, pero esa es básicamente la respuesta, entonces depende de la persona. Bueno, nuestra respuesta sería la concientización, el amor. El amor comienza con el amor. Probablemente conoces a alguien que estaba en una relación con alguien, o incluso podría ser un padre, un hijo o un pariente. Y ellos realmente aman a esa persona. Esa persona estaba involucrada en todas estas cosas. Y aunque estaba tan lejos de lo que habían aprendido en una religión o de otros, su amor por esa persona les permitió abrir su conciencia. Y entonces la conciencia
les permitió moverse hacia el despertar. Lo mismo ocurre con cualquier cosa que ames. Hay muchos que luchan por creer todo esto debido a la forma en que se les enseñó. Pero cuando su amada mascota muere y quieren un mensaje de esa mascota, o su amado miembro de la familia muere y quieren un mensaje de ese miembro de la familia, están dispuestos a ir más allá de todo lo que han aprendido debido a ese amor. Y ese amor los llevará a la conciencia y la conciencia los llevará al despertar. Pero cualquier cosa que ames tiene el potencial de despertarte. Incluso la ciencia, los pasatiempos, los deportes, cualquier de esas cosas que amas pueden llevarte a la conciencia. Y la conciencia es realmente lo que te lleva al despertar. Algunos buscan intencionalmente la conciencia de forma proactiva, como lo hiciste al leer el libro, y luego continuaron en este hermoso viaje de la conciencia. ¿Tiene sentido esto para ti? Lo tiene, lo tiene. Ahora tengo que preguntarte esto que le pregunto a mis invitados, y la última vez pregunté a Sara estas preguntas, pero esta vez quiero hacérselas al consejo. ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Bueno, en primer lugar diríamos que es sentirse bien. Es sentirse bien en cada momento. Y si no lo haces, puedes volver a una de estas tres cosas. ¿Cómo estoy negando mi poder? ¿Cómo estoy negando el amor por mí mismo? ¿O cómo estoy negando mi valía en este momento? Así que cuando te resistes a cualquier cosa, te resistes a todo. Cuando te resistes, no permites convotar la energía. Esa es tu energía. En ese momento, cuando estás en resistencia, probablemente nos dirías, no me siento muy bien. Tu cuerpo no se siente muy bien. Tus pensamientos no son muy buenos. Así que sentir a Dios es el fundamento. Luego, a partir de ahí, cuando realmente entras en ese estado de elevar tu conciencia, tu vibración, tu frecuencia, entiendes que la verdadera creación es cuando lo que quieres y necesitas aparece incluso antes de que sepas que lo necesitas, y puedes elegir estas experiencias que vienen para ti. Estás aquí para vivir una vida extraordinaria. Cuando comprendes lo importante que es vivir en tu vida al máximo, es que vives para vivir una buena vida, o una vida extraordinaria, o una mágica vida, o una vida feliz. Lo que sea para ti es la mayor forma en que sirves a tu amada familia humana. Entonces, lo que sea que eso signifique para ti, y no todos eligen lo mismo. Decimos que el cielo en la tierra, llegando a ese estado del cielo en la tierra, o una nueva tierra, pero no todos eligen lo mismo. Algunos de ustedes quieren viajes y aventuras, algunos quieren familia, algunos quieren tener animales, algunos quieren correr y ser atléticos, y hay algunos de ustedes que les gusta la gentil armonía pacífica. Lo que sea es perfecto, pero puedes elegir. Y a partir de ahí, todo lo que haces es permitirlo. Sabrás que lo estás permitiendo cuando sientas alegría, cuando sientas amor, cuando te sientas bien, cuando te sientas inspirado, pero te aseguramos que tu vida está destinada a ser muy buena para ti. ¿Esto responde a tu pregunta? Lo hace. ¿Cuál es tu definición de Dios? Tú eres nuestra definición de Dios. ¿Y cuál es el fin último de la vida? Alegría, creación, amor, pasión. Realmente, tú eres la vida. Tú eres la vida. Tú eres lo que da vida. Tú eres tu propia vida. Estás destinado a ser alegre, destinado a ser sobre el amor, porque el amor es todo lo que hay. Pero estás aquí como creador de tu propia creación en la realidad.
Te has enfocado en esta experiencia donde hay una forma de crear y dar forma a lo que es hermoso y asombroso para ti. Todo es potencial. Todo es potencial. Cualquier cosa que puedas pensar que está yendo mal es potencial. No lo cambia. El potencial para crear es lo que realmente está sucediendo aquí. Y en lugar de simplemente navegar a través del cambio, navega a través de la creación. Tú eres el creador de tu propia creación. Navega hacia tu propia creación. Eso es lo que está sucediendo. Y todos los demás también lo son. ¿Y tienes un mensaje final para el público? Oh, sí. Eres todo lo que deseas ser. Ya lo eres. Todo está dentro de ti y siempre lo ha estado. Pero permítete estar totalmente saciado en el devenir de todo lo que eres. Permítete estar completamente lleno. Así que realmente es en esta increíble experiencia de llegar a ser y elegir las experiencias que quieres tener para ti. Hemos disfrutado mucho esta conversación contigo. Tú eres nosotros. Nosotros somos tú. Ustedes, todos ustedes, siempre que oigan esto, siempre que escuchen esto, le estamos hablando a ustedes. Tú eres de nosotros. Nosotros somos ustedes. Ustedes son el consejo aquí en la tierra. Y siempre estamos con ustedes. Siempre estamos disponibles para ustedes. Los amamos, los amaremos y los amamos. Y con eso estamos completos. Eso fue maravilloso. ¿Cómo te sientes? Oh, me siento muy bien, muy bien. No, No hay palabras para describir el amor que siento. El amor que ellos son y el amor que ellos tienen por nosotros aquí en la tierra y por ustedes. es bastante notable, por decir algo. Sí, todavía estoy un poco... eh, estoy tratando de reunirme. d- Normalmente, ¿recuerdas mucho o no te acuerdas? Yo recuerdo todo lo que sucedió, pero lo experimenté desde un nivel superior de conciencia. Si dijera que hablaron sobre esto y aquello, no sería muy preciso. Siento que la activación de lo que trajeron, siento la frecuencia de lo que trajeron o el conocimiento o la conciencia. Sé que hablaron de la conciencia, simplemente siento todo Casi eso. una descarga. Sí, Algo sí. así como el estilo de Matrix, es una descarga. Estás Sí, sí, descargando directamente. algo así. Bueno, ya que les he hecho las preguntas que siempre les hago a todo el mundo, ¿dónde puede la gente encontrar información sobre ti, tu trabajo, tu libro, la sabiduría del consejo y cualquier curso o cualquier cosa? Sí, tenemos, puedes buscar en saralando.com, encontrarás muchos cursos diferentes. Tenemos un programa de clases de maestría avanzada, donde hacemos llamadas en vivos todos los miércoles. Tenemos una sección completa dedicada a recursos gratuitos. Puedes encontrar 2 nuevos mensajes canalizados del consejo cada mes. También tenemos un canal de YouTube que se llama Sarah Landon Life, donde puedes encontrar los mensajes canalizados del consejo para vivir tu propósito. Puedes adquirir la sabiduría del consejo de mensajes canalizados en Amazon, en Barnes & Noble. Tengo un segundo libro que va a saldar con Michael Dooley que se llama El sueño, el viaje, la eternidad y Dios. ¿Cuándo sale? Sale el 13 de junio de 2023. ¿Volverás entonces? Sí, claro que vamos a volver.
Bueno, también pueden encontrar el enlace más abajo en este video a uno de nuestros cursos, el número 1, Bienvenidos al Paraíso e Invitación a la Nueva Tierra. Y es un gran lugar para empezar. Definitivamente animo a la gente. Ha sido uno de los más increíbles cursos de cambio de vida. Ciertamente cambió la mía. Pero tenemos muchos otros cursos MP3, meditaciones canalizadas, visualizaciones en el sitio web. Solo digo a la gente que siga la energía. Si algo se ilumina para ti, si alguna imagen te atrae, empieza por ahí y encontrarás tu camino. Gracias, muchas gracias. Sí, y si alguien quiere acceder a ese curso, es el primer enlace en la parte inferior de este video y está en las notas del programa que si escuchas, pues la verás al final de la conversación. Sara, eres increíble. Muchas gracias por volver al programa. Sabes, deberíamos hacer esto semanal. En serio, es maravilloso. Me encantaría. Es genial. Esto es genial. Cuando estaba en ese lugar de no saber cuál era mi propósito de mi carrera corporativa, estaba recibiendo orientación, pero eso no parecía suficiente, ¿sabes? ¿Cómo podría salir de eso también? No sabía cómo aplicar eso a mi profesión o trabajo en el mundo. Realmente no sabía nada en ese punto, pero recuerdo que me sentaba y hablaba durante horas con algunas personas queridas en mi vida. Mi tía Sally era una de ellas y hablábamos durante horas sobre la espiritualidad, la conciencia y la sabiduría del consejo y las enseñanzas en la que ella ha estado inmersa a lo largo de su vida. Hablábamos durante horas, al igual que discutíamos mi mejor amiga. Discutíamos estas cosas, lo que el consejo había dicho y lo que habían traído. Y yo pensaba, esto es lo que quiero hacer con mi vida, este es mi propósito, creo. Me encanta hablar de estas cosas. Aunque en ese momento no tenía mucho sentido. Solo estaba hablando por teléfono, teniendo estas conversaciones increíbles sobre espiritualidad y sobre la sabiduría del consejo y cómo lo estábamos viviendo. Pero luego me di cuenta, espera. Este es mi propósito. Y eso es exactamente lo que hago todos los días. Y esa es mi mayor alegría. Es lo que me hace estar despierta y emocionada para hacer. Todo eso se unió. Creo que es muy importante para las personas como tú y yo hablar de esto. Comenzamos en industrias muy diferentes y no sabíamos cuál era nuestro propósito. Pero hay pistas. Cada vez que subía a un avión, tenía algún libro canalizado y estaba leyendo esta sabiduría, esta información incluso antes de comenzar a canalizar el consejo. Estaba buscando estas respuestas. Tu propósito deja pistas y pueda que no tengas ni idea de que llegarás a este nivel y tendrás tanto alcance global o escribirás libros donde hay house o harás estos eventos increíbles. Acabas de decir que no tenía ni idea de que llegaría a este punto. Pero parece que sucedió de la noche a la mañana. Pero en ese momento recuerdo, cuántos días me sentí como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a resolver esto? Si te relajas, tu propósito está justo ahí. Está justo delante de ti. Pero no es interesante, sin embargo, que como dices, ¿cómo va a funcionar? Es una cuestión del ego, es de la mente. Y exactamente lo mismo para mí. Cuando empecé el show, era como, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera me gusta. ¿Por qué voy por este camino? No lo sé. ¿Cómo es esto? Y luego de repente, ya sabes, avancé un poco. Estaba como, wow, también todo se aclaró porque encontré el camino donde debería estar. Así, ahora me ha quedado claro que esto es lo que se supone que debo estar haciendo, pero existe ese nivel de miedo. Es un abismo que tienes que atravesar, como yo siempre uso esta analogía, como Indiana Jones. Cuando él pone su pie sobre el borde, es como que tienes que tener fe y no puedes ver nada, pero cuando él pone su pie en el suelo, ahí hay un puente y él dice algo parecido como que me encantaría hablar de esto, pero ¿cómo voy a pasar de esto? No voy a ganarme la vida. ¿Cómo voy a hacer para que mis amigos puedan? Pero es tu cerebro, es tu mente, es tu ego, te está involucrando. Así que si lo dejas ir, solo toma esa puñalada. Camina un poco. No va a suceder desde el primer momento, o en el primer segundo, o en el primer año que estás dentro y de repente todas las puertas se abren.
necesita tiempo construir esto, pero lo estás haciendo todos los días. Tienes que seguir mostrando fe. Sí, sí, Tienes que seguir avanzando en esa dirección. sí. Y también compartirá esto, por ejemplo. Empecé haciendo sesiones con amigos cercanos que no querían hablar con el consejo. No tenía ingresos y estaba viviendo de mis ahorros, los cuales se estaban agotando rápidamente. Me preguntaba, ay, ¿qué estoy haciendo? Esto parecía estar muy lejos de lo que estaba viviendo y lo que había imaginado para mi vida. Sin embargo, seguía sintiendo que esto era lo que debía hacer. Un par de veces pensé en volver al mundo corporativo, pero mi cuerpo reaccionó con casi lágrimas. Una vez fui a una entrevista y supe que no, eso no era para mí, pero mi mente lógica me decía que necesitaba ingresos. ¿Qué era lo que me guiaba a hacer? ¿Qué es lo que me iluminaba en mí? Haciendo estas sesiones con el consejo para amigos cercanos que tenían preguntas. Luego empecé a hacer sesiones privadas en persona y a cobrar por ellas, pero no era sostenible. Tal vez una o dos a la semana. Luego un par más empezaron a venir. La gente comenzó a decir, oh, deberías tener una sesión con el consejo. Luego empecé a hacer algunas sesiones por teléfono. Todo parecía guiado. Entonces, alguien que había hecho una sesión privada me preguntó si podía hacer un grupo pequeño. Así que lo hice. Aunque no sabía si podía canalizar para un grupo ni cómo funcionaría, pero funcionó. Y luego hice grupos un poco más grandes. De repente comenzó a venir más gente. Y alguien me recomendó que hiciera una pequeña teleconferencia, pero ni siquiera sabía lo que era. Pero la señora me preguntó si tenía una oferta y yo como que, ¿qué? Y ella dijo, bueno, puedes hacer algo, un pequeño seminario web o algo así para ofrecer y podríamos cobrar $33. Y así lo hice. Comencé a hacer una llamada gratuita cada semana que la gente amaba. Entonces decidí crear un programa de membresía en el que era un programa avanzado de la clase de maestría en ese momento. Y era solo una llamada al mes que se expandió a cada semana y luego hacer la integración para hablar con la gente acerca de cómo vivo esto y dejar que ellos hagan las preguntas. Entonces empecé a recibir toda esta inspiración para más cursos. Tuve unos 5 momentos realmente cruciales. Iba a renunciar. No tenía ni idea de cómo iba a funcionar. Y no podía encontrar a alguien para crear un sitio web para que entendiera lo que estaba haciendo. Hubo una experiencia divinamente orquestada. Conocí a la persona que construiría esta plataforma, que tenía una amplia experiencia en este trabajo y había trabajado probablemente en uno de los canales más famosos durante muchos, muchos años. Y todavía lo hace y también me apoya, pero cambió absolutamente mi vida. Yo no, ya sabes, yo no estaría aquí sin él. Y lo hizo por mí. Luego trajo una persona adicional que sigue siendo parte de nuestro equipo y parte de nuestro equipo que acaba de traer todas las piezas que él y yo no tenía. Todo lo hermoso y creativo y cosas increíbles y tuberías y todo lo demás, ya sabes. Las cosas para nuestro sitio web y en los negocios. Y sabes, la gente acaba de llegar y fue como que, ese es el siguiente paso. Sí, claro. Pero en un par de momentos que hice en el show de Más Allá del Ordinario con George Burgos, cambió totalmente mi vida. De repente estaba haciendo sesiones con gente por teléfono en todo el mundo y ellos estaban recomendando el consejo. La gente en ese momento yo realmente solo estaba haciendo sesiones. Luego llegué al punto en que empezamos a hacer cursos, la clase de maestría y este tipo de entrevistas y el libro donde dejar sesiones privadas. Luego nuestro programa de clases de maestría creció globalmente y creamos llamadas a la comunidad. De las cosas que me traen mayor alegría que ni siquiera podría haber imaginado son estas llamadas de la comunidad. Empezamos a hacer estos cursos increíbles. Entonces, el día antes de los deslizamientos de tierra en California, se suponía que tenía que hacer una entrevista con Kevin Moore, de los canalizadores de la universidad, el día que ocurrieron los deslizamientos. Y me llamó y me dijo, ¿podrías hacerlo un día antes? ¿Sabes? No sabíamos que esto estaba sucediendo. Y obviamente le dije que sí, seguro.
Entonces vino, hizo la entrevista y se rió. Y esa noche ocurrieron los deslaves. Nunca hubiéramos tenido esa entrevista. Pero eso fue otro momento crucial en el que de repente el trabajo y el mensaje del consejo pasaron a otro nivel. Entonces conocí a Mike Riley y Mike Dooley estaba tan solo que le ofrecí una sesión con el consejo. Estaba tan fascinado por la sabiduría del consejo que hicimos un evento en vivo juntos. Tuvimos alrededor de 25,000 personas escuchando el consejo y me dijo, ¿quieres hacer un libro con Hay House? Y yo le dije, sí, claro, lo tengo. Entonces envié el libro a Hay House y al pasar 2 semanas tenía 2 acuerdos de libro. Uno para la sabiduría del consejo y uno para el segundo libro que Maggie y yo estamos publicando. Y hay un montón de cosas, pero nunca me imaginé todo esto. Y en mi experiencia, las cosas más valiosas que sucederán en tu viaje, que te llevarán al siguiente lugar, son todas las personas. Son todas esas conexiones y no tienen precio. Y tú eres uno de ellos también. Nuestra primera entrevista es el video más visto que hemos puesto en el mundo. Y no puedo ni siquiera poner mis brazos alrededor de ello. A veces, cuando pienso cuántas personas han visto la sabiduría del consejo ahora, intentaré no emocionarme, pero es que es impresionante. Es un sueño para cualquiera que tenga un sueño en su corazón. Sí, no sabes cómo va a suceder, pero te prometo, si sigues a tu corazón, vas a tener una vida más allá de tus sueños, más salvajes. Y ni siquiera se me hubiera ocurrido imaginar esta experiencia como la estamos viviendo en este momento. Tampoco yo, y no pude imaginar esta conversación en lo que ha sucedido con el espectáculo, con este show y sigue sucediendo con este show. Es básicamente impresionante e inspirante para mí, humildemente diciéndolo. Por eso todavía recuerdo cuando te envié el correo por primera vez. Está como, ves lo que está pasando y ¿qué está pasando? Al igual que solo está creciendo y creciendo, y tengo la sensación de que es solo el comienzo para los dos y que estamos tratando de hacer en el mundo algo mejor. Así que en esa nota creo que es un gran lugar para dejarlo ahí. Muchas gracias por venir. Espero verte de nuevo con tu nuevo libro, con el consejo y dentro de unos meses, pero te aprecio lo que están haciendo. Así que gracias de nuevo. Gracias, te lo agradezco. Me encanta que hayas tenido una respuesta tan increíble con tu hermosa comunidad también, así que muchas gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.